3 de marzo de 2016. Los analistas de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la CEC, apuntan sus satélites de alta resolución hacia las coordenadas de un megaproyecto habitacional en Guanajuato, México. Según los impecables informes financieros enviados a Wall Street, allí se levanta una comunidad vibrante con miles de residentes, calles pavimentadas y escuelas. Sin embargo, al hacer zoom en las coordenadas exactas, la pantalla solo devuelve una imagen desoladora: polvo, tierra seca y un desierto estéril. No hay calles, no hay escuelas. Y lo más escalofriante, no se ha colocado ni un solo ladrillo. ¿De quién era este proyecto fantasma? En su apogeo, Homex no era una empresa cualquiera. Era la máquina de hacer dinero de Wall Street, un gigante implacable capaz de construir una casa cada 10 minutos. Con una valoración de miles de millones de dólares, sus fundadores se codeaban con la élite financiera mundial mientras prometían resolver la crisis de vivienda en México. Pero solo unos años después, esa majestuosa fachada se derrumbaría por completo. Los ejecutivos que alguna vez fueron celebridades terminarían enfrentando la cárcel, las acciones se evaporarían a cero y cientos de miles de familias quedarían atrapadas en una pesadilla de deudas. ¿Cómo es posible que una sola corporación logre convencer a las mentes más brillantes de Wall Street y a los auditores más estrictos del mundo de que construyeron y vendieron 100,000 casas, utilizando únicamente Adobe Photoshop? Esta no es simplemente una historia sobre contabilidad creativa o fallos corporativos. Este es el relato del peor fraude inmobiliario en la historia del continente americano. Un lugar donde el sueño más sagrado de millones de personas, el de tener un hogar, fue manipulado hasta convertirse en un despiadado espejismo financiero. México, principios de la década de los 2000. El país se encontraba en la cúspide de una transformación demográfica sin precedentes. Una inmensa ola de jóvenes estaba ingresando a la fuerza laboral, y con ellos despertaba una de las necesidades humanas más antiguas y viscerales: el deseo de un hogar propio. Sin embargo, la realidad urbana de la nación era un rompecabezas a punto de colapsar. Las grandes ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey sufrían de un hacinamiento crónico. Millones de familias de clase trabajadora se veían obligadas a vivir en asentamientos informales, arrinconadas en vecindades abarrotadas o compartiendo techos precarios con múltiples generaciones de parientes. El déficit habitacional no era solo una estadística en un papel gubernamental, era una olla de presión social a punto de estallar. Faltaban millones de viviendas y el reloj demográfico no se detenía. Fue en este clima de urgencia nacional que el gobierno mexicano decidió intervenir con una ambición que rayaba en lo monumental. Con el cambio de milenio y la llegada de una nueva administración presidencial en el año 2000, se proclamó una promesa audaz que resonaría en cada rincón del país: convertir a cada trabajador mexicano en propietario de su propia casa. No importaba si eras un obrero en una fábrica de ensamblaje, un cajero de supermercado o un conductor de autobús, el Estado te iba a dar las llaves de tu independencia. Para lograr esta hazaña titánica, el gobierno no construyó las casas directamente. En su lugar, transformó y turbocargó una institución ya existente: el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, conocido mundialmente por sus siglas, Infonavit. Históricamente, el Infonavit había sido una maquinaria burocrática lenta y pesada. Pero de la noche a la mañana, las políticas de Estado y el respaldo de instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial,
inyectaron miles de millones de dólares al sistema. El Infonavit fue rediseñado para funcionar como el motor hipotecario más agresivo de América Latina. El mecanismo era tan simple como seductor. A cada trabajador formal se le deducía automáticamente un pequeño porcentaje de su salario, el cual se acumulaba en un fondo. A través de un sistema de puntos, millones de personas de bajos recursos, que históricamente habían sido ignoradas por la banca comercial tradicional, de repente se volvieron sujetos de crédito. El dinero fluía como un río embravecido. Las arcas del Infonavit rebosaban de liquidez, listas para ser prestadas a cualquier ciudadano que soñara con un pedazo de tierra y 4 paredes de ladrillo. El impacto psicológico de esta política fue profundo. Para la clase trabajadora mexicana, obtener un crédito Infonavit era un rito de paso, un símbolo de estatus y la prueba tangible de que el sueño mexicano era alcanzable. La televisión y la radio se inundaron de campañas publicitarias que mostraban a familias sonrientes abriendo la puerta de sus nuevas casas suburbanas. Se respiraba un optimismo embriagador. El gobierno estaba feliz porque las cifras macroeconómicas mostraban un auge. Los trabajadores estaban felices porque finalmente tenían una escritura a su nombre. Pero había una pieza faltante en esta ecuación perfecta. ¿Quién iba a construir todas estas casas? El gobierno había abierto la llave de los créditos, pero había dejado la tarea de la construcción en manos del sector privado. Fue aquí donde la semilla del desastre fue plantada. Al liberar decenas de miles de millones de dólares en hipotecas garantizadas por el Estado, el gobierno creó, de manera inadvertida, el mercado cautivo más lucrativo del mundo para los desarrolladores inmobiliarios. No se trataba de convencer a la gente de comprar. La gente ya tenía el dinero aprobado y estaba desesperada por gastarlo. Cualquier empresa que supiera cómo mezclar cemento y apilar bloques de concreto tenía el éxito asegurado. Esta sed de concreto desató una fiebre del oro industrial. Una avalancha de capital inundó el sector de la construcción. Hombres de negocios, contratistas locales y visionarios financieros miraron el panorama y no vieron familias necesitadas de comunidades. Vieron un mercado infinito, subsidiado por el gobierno y libre de riesgo. Las reglas del juego habían cambiado. Ya no importaba la calidad de la vivienda, ni la arquitectura, ni el desarrollo urbano integrado. La única métrica que el sistema premiaba era la velocidad. Quien pudiera construir y entregar casas más rápido absorbería la mayor cantidad de créditos Infonavit y se coronaría como el rey del nuevo imperio inmobiliario. En medio de este frenesí, un sistema diseñado con la noble intención de erradicar la pobreza patrimonial se estaba transformando silenciosamente en una máquina de hacer dinero. Los controles regulatorios eran mínimos, las supervisiones de calidad casi inexistentes. Todo el ecosistema estaba cegado por el flujo interminable de efectivo. Fue exactamente en este punto ciego de la historia, donde la ambición desmedida se encontró con un océano de dinero público, que una empresa familiar originaria de Sinaloa entendió las verdaderas reglas del juego. Ellos no iban a construir casas como lo hacían los albañiles tradicionales. Ellos iban a construir casas como Henry Ford construía automóviles. Estaba a punto de nacer un monstruo corporativo que cambiaría para siempre el horizonte de México. ¿Cómo se construyen 100,000 casas a la velocidad que exigía este nuevo océano de créditos gubernamentales? La respuesta de Homex fue tan radical como efectiva, eliminando a los albañiles tradicionales y transformando la construcción de viviendas en una implacable línea de ensamblaje industrial. Nacida en Culiacán, Sinaloa,
y liderada por los hermanos Eustaquio de Nicolás, Homex no se veía a sí misma como una simple constructora de bienes raíces. Se consideraban a sí mismos como los Henry Ford del sector inmobiliario mexicano. Mientras otras empresas competidoras seguían apilando ladrillos, amarrando varillas y mezclando mortero a mano, Homex invirtió una fortuna en tecnología de punta traída del extranjero. Inmensos moldes de aluminio. El proceso en sus campamentos era una coreografía industrial hipnótica y brutal. En las vastas extensiones de tierra virgen que la empresa había adquirido, los trabajadores ensamblaban rápidamente estos paneles metálicos, formando el esqueleto hueco de una casa de 1 o 2 habitaciones. A continuación, vertían toneladas de concreto líquido directamente en la estructura. Una vez que el concreto fraguaba bajo el ardiente sol mexicano durante la noche, a la mañana siguiente se retiraban los pesados paneles de aluminio para revelar una vivienda sólida, gris y perfectamente idéntica a la que estaba a su lado. No había espacio para la personalización, la arquitectura detallada, ni el diseño urbano orgánico. Era una clonación en masa. El molde de aluminio era el equivalente a una gigantesca impresora en 3D de que escupía casas a un ritmo frenético. En su momento de mayor eficiencia, la maquinaria de Homex presumía de una estadística que dejaba boquiabiertos a los ingenieros de todo el mundo. Lograban terminar una casa cada 10 minutos, una tras otra, día y noche. Filas interminables de cajas de concreto que marchaban hacia el horizonte como un ejército silencioso. Esta asombrosa capacidad de producción masiva fue exactamente lo que atrajo la mirada de los depredadores financieros más hambrientos del planeta. Los banqueros de inversión en Nueva York comenzaron a prestar estricta atención a las métricas que llegaban desde México. Veían a una empresa con un mercado de compradores garantizado por el gobierno y un método de producción que minimizaba drásticamente los costos laborales mientras maximizaba la velocidad de entrega. Para los analistas, Homex no era solo un negocio rentable, era una máquina de imprimir dinero con un riesgo aparentemente nulo. El 29 de junio de 2004, Homex dio el salto definitivo que los separaría del resto de los desarrolladores regionales. Ese día, los hermanos fundadores se pararon con orgullo en el balcón de la Bolsa de Valores de Nueva York. Rodeados de banqueros sonrientes y bajo una lluvia de confeti, tocaron la emblemática campana de apertura. La empresa había lanzado su oferta pública inicial, IPO, cotizando en Wall Street bajo el símbolo HXM. El éxito fue rotundo y fulminante. En cuestión de horas, recaudaron cientos de millones de dólares del mercado internacional. De la noche a la mañana, los directivos de Homex pasaron de ser empresarios locales a multimillonarios globales que aparecían en las listas de Forbes. Se codeaban con la élite política de México y con los titanes financieros de Manhattan. El dinero de inversión llovía desde todas las direcciones. Fondos de pensiones de maestros en Estados Unidos, inversores institucionales en Europa, e incluso el Banco Mundial, a través de la Corporación Financiera Internacional, inyectó capital en la empresa. Todos querían un pedazo del milagro inmobiliario mexicano. Junto con otras dos gigantes de la construcción, Urbi y Geo, Homex formó las llamadas Tres Grandes. Pero Homex era la indiscutible joya de la corona, el hijo predilecto de Wall Street. Durante los años siguientes a su salida a bolsa, las acciones de la compañía no hicieron más que subir hacia la estratosfera. Los reportes financieros que publicaban cada trimestre parecían desafiar la gravedad y la lógica económica. Reportaban márgenes de ganancia bruta superiores al 25%,
cifras astronómicas que los desarrolladores en Estados Unidos o Europa solo podían soñar en sus mejores épocas. Las revistas de negocios globales los elogiaban como visionarios impecables. Se escribían casos de estudio en prestigiosas universidades sobre cómo Homex estaba resolviendo la pobreza extrema a través del capitalismo del libre mercado. Era la narrativa perfecta. Hacer un bien social invaluable mientras se hacían obscenamente ricos. La empresa expandió sus operaciones vertiginosamente, no solo por todo México, sino que incluso comenzó a exportar su modelo de moldes a Brasil y la India. Parecían imparables, un imperio de concreto armado respaldado por la confianza ciega del capital global. La ilusión de infalibilidad cegó tanto a los inversores neoyorquinos como a los creadores de la empresa. El crecimiento exponencial se convirtió en la única religión dentro de las salas de juntas. Los bonos multimillonarios de los ejecutivos estaban atados estrictamente al volumen de ventas trimestrales, creando un incentivo perverso donde el volumen aplastaba cualquier consideración por la calidad de vida de los habitantes a largo plazo. Sin embargo, detrás de los aplausos ensordecedores en el piso de remates, se ocultaba una trampa mortal, un pacto fáustico que los directivos de Homex habían firmado de manera irreversible al convertirse en una empresa pública. Wall Street es un monstruo insaciable que se alimenta de una sola cosa: el crecimiento infinito. Ya no bastaba con ser inmensamente rentables. Para mantener el precio de la acción en las nubes y complacer a los accionistas que exigían retornos cada vez mayores, Homex tenía que superar sus propias marcas históricas cada 90 días. Si en un año construían y vendían 20,000 casas, los analistas financieros exigían 30,000 para el año siguiente y 45,000 para el próximo. La empresa se había transformado en un tiburón corporativo. Si dejaba de nadar hacia adelante, si su ritmo de construcción se desaceleraba aunque fuera un 1%, las acciones se desplomarían y el sueño terminaría. Esta presión asfixiante por mantener una curva de crecimiento irreal obligó a la cúpula directiva a tomar decisiones cada vez más extremas. Para seguir construyendo a ese ritmo demencial y mantener los márgenes de ganancia intactos, necesitaban adquirir extensiones de tierra colosales a precios de regalo. Y en México, la única tierra barata y abundante estaba muy, muy lejos de todo. En su desesperación por alimentar a la bestia del mercado de valores, Homex dejó de ver hogares y comenzó a ver simples unidades de inventario. Sin saberlo, estaban a punto de condenar a cientos de miles de familias mexicanas a un exilio físico y psicológico, sentando las bases de la mayor catástrofe urbana en la historia moderna. El aplauso ensordecedor de la Bolsa de Nueva York era un eco lejano, casi inaudible, en los áridos terrenos de Zumpango, Huehuetoca y las vastas periferias de ciudades como Monterrey y Tijuana. Aquí, en el suelo polvoriento de México, la matemática financiera de Wall Street chocaba violentamente con la realidad física. Para sostener el ritmo de crecimiento exigido por los inversores y mantener los márgenes de ganancia brutos por encima del 25%, Homex y las demás empresas del oligopolio de la construcción enfrentaban un dilema ineludible. El cemento costaba lo mismo, el acero costaba lo mismo, y la mano de obra ya estaba reducida a su mínima expresión gracias a los moldes de aluminio. La única variable que podían exprimir para maximizar sus beneficios era el costo del suelo. Y así comenzó un éxodo corporativo hacia la nada. En lugar de desarrollar viviendas dentro de las zonas urbanas establecidas, donde la tierra era costosa y los permisos de infraestructura estrictos,
Homex dirigió su monstruosa maquinaria hacia lo más profundo de las zonas rurales y desérticas. Compraron decenas de millones de metros cuadrados de ejidos y terrenos agrícolas abandonados a precios irrisorios. Eran vastas extensiones de tierra que no valían nada porque, literalmente, no tenían nada. No había carreteras de acceso, no había líneas de transmisión eléctrica, no había redes de drenaje urbano y, en muchos casos, no había una sola gota de agua potable en kilómetros a la redonda. Pero en las impecables hojas de cálculo de los ejecutivos en Culiacán y los analistas en Manhattan, estos desiertos estériles eran los lienzos en blanco perfectos. Sobre ellos, la línea de ensamblaje ininterrumpida de Homex comenzó a verter hileras infinitas de casas de concreto. El gobierno mexicano, cegado por la inercia del programa Infonavit y la obsesión política de mostrar cifras récord de otorgamiento de créditos, aprobó la construcción de estos megaproyectos con una negligencia que rozaba lo criminal. Los permisos municipales de uso de suelo se emitieron bajo la promesa, siempre vaga y delegada al futuro, de que los gobiernos locales eventualmente construirían la infraestructura necesaria para conectar estas nuevas ciudades con la civilización. Pero esa infraestructura, en la abrumadora mayoría de los casos, jamás llegó. Para las familias de clase trabajadora, el despertar a esta realidad fue un impacto brutal. Después de firmar contratos que comprometían una parte sustancial de su salario por los próximos 20 o 30 años, los nuevos propietarios empacaban sus vidas en camiones de mudanza y se dirigían hacia lo que creían era su salvación patrimonial. El viaje desde sus antiguos empleos en el centro de las ciudades hasta sus nuevos hogares podía durar 2, 3 o hasta 4 horas a través de carreteras secundarias maltrechas. Al llegar, el panorama era desolador. Las casas, pequeñas cajas de apenas 30 o 40 metros cuadrados, estaban apiñadas unas contra otras bajo un sol implacable, sin un solo árbol a la vista. El concreto desnudo las convertía en hornos asfixiantes en verano y congeladores en invierno. Sin embargo, el verdadero horror no residía en el tamaño o el clima, sino en el aislamiento absoluto. Las promesas de los relucientes folletos publicitarios, que mostraban parques verdes, escuelas modernas y centros comerciales vibrantes, se desvanecían frente a calles a medio pavimentar que terminaban abruptamente en campos de matorrales y polvo. No había rutas formales de transporte público para que los trabajadores pudieran regresar a sus empleos. Peor aún, al girar la llave del grifo en sus flamantes cocinas, las familias descubrían que no salía una sola gota de agua, dependiendo de camiones cisterna que pasaban esporádicamente. Al intentar encender la luz al caer la noche, se daban cuenta de que los postes de electricidad no estaban conectados a la red nacional. Homex no había construido comunidades para la clase trabajadora. Había construido prisiones de concreto en medio del desierto. La vida cotidiana en estos megadesarrollos, como el notorio fraccionamiento Santa Fe en Tlajomulco o las vastas expansiones de Zumpango en el Estado de México, se convirtió rápidamente en un ejercicio de supervivencia extrema. Las familias se encontraban atrapadas en una paradoja económica cruel. Habían adquirido una deuda hipotecaria para mejorar su calidad de vida, pero el costo oculto de vivir en la periferia los estaba llevando a la ruina. Dado que Homex entregaba los proyectos sin conectarlos a la red de agua municipal, los residentes dependían de camiones cisterna privados, conocidos como pipas, pagando tarifas exorbitantes por agua que muchas veces ni siquiera era potable. El transporte público era inexistente o controlado por mafias locales, lo que obligaba a los trabajadores
a gastar hasta el 40% de su salario diario y varias horas de su día, tan solo para ir y venir de sus centros de trabajo. En las pequeñas viviendas de concreto, el hacinamiento y el calor sofocante durante el verano, sumados a la falta de espacios recreativos y escuelas, crearon un caldo de cultivo para la depresión, la violencia doméstica y la desintegración social. El punto de quiebre era inevitable. Llegó un momento en que la lógica de la desesperación superó la ilusión del patrimonio. Al principio fue un goteo silencioso, una familia, incapaz de soportar los gastos y el aislamiento, empacaba sus cosas en medio de la noche y simplemente desaparecía. Preferían abandonar la casa y soportar el embargo de su salario por parte del Infonavit, antes que seguir viviendo en aquel infierno de concreto. Pero pronto, ese goteo se transformó en un éxodo masivo. El abandono generó un efecto dominó devastador. En cuanto una casa quedaba vacía, los saqueadores locales tardaban apenas unas horas en desmantelarla. Arrancaban el cableado de cobre de las paredes, robaban las tuberías, se llevaban las puertas, los retretes y hasta los marcos de las ventanas. El bloque de viviendas, que alguna vez prometió ser una comunidad vibrante, comenzó a parecerse a una zona de guerra. Al ver a sus vecinos huir y sus vecindarios caer en la anarquía, incluso aquellos que intentaban resistir se vieron obligados a huir por miedo a su propia seguridad. Cientos de miles de casas, recién construidas, comenzaron a pudrirse bajo el sol del desierto. Mientras tanto, en las lujosas oficinas corporativas de Homex y en los relucientes pasillos de Wall Street, esta dantesca tragedia humana sencillamente no existía. En los impecables libros contables presentados a los inversores neoyorquinos, estas casas figuraban como unidades terminadas, vendidas y cobradas al 100%. Gracias a la letal eficiencia burocrática del sistema Infonavit, en el instante exacto en que el trabajador firmaba la hipoteca, el gobierno transfería el monto total del crédito a las cuentas de Homex. La empresa ya tenía su dinero. Si la casa era abandonada a los 3 meses o desmantelada por vándalos, no afectaba su reporte trimestral de ganancias. Los ejecutivos cobraban sus millonarios bonos de productividad mientras las familias lo perdían todo. Sin embargo, detrás de la fachada de rentabilidad, las bases financieras de Homex comenzaban a agrietarse peligrosamente. El monstruo corporativo requería inyecciones de capital cada vez más masivas para comprar nuevas tierras y mantener el ritmo de construcción acelerado que exigía la bolsa de valores. Se estaban quedando sin efectivo real para terminar la infraestructura básica de los nuevos proyectos. Homex caminaba sobre una cuerda floja que dependía de una única y absoluta condición: que el gobierno mexicano siguiera subsidiando la expansión urbana hacia la nada infinita. Pero a finales de 2012, el viento político en la Ciudad de México estaba a punto de cambiar bruscamente. Y cuando la llave del dinero público se cerrara, el gigante de concreto descubriría que la soga ya estaba alrededor de su cuello. El año 2012 marcaba el final de un sexenio y el comienzo de una nueva era política en México. En los pasillos del poder en la Ciudad de México, los tecnócratas de la administración entrante de Enrique Peña Nieto observaban con creciente alarma el monstruo urbano que se había creado durante la última década. Los reportes confidenciales que llegaban a las oficinas gubernamentales ya no hablaban del milagro de la vivienda, sino de una crisis de abandono masivo, de ciudades fantasma desmoronándose en la periferia y de un descontento social que amenazaba con desbordarse. La realidad física y humana del país había chocado violentamente contra el modelo financiero
de expansión infinita. El 11 de febrero de 2013, el gobierno federal lanzó una bomba que haría temblar los cimientos de la industria de la construcción. En un evento oficial que pasaría a la historia, se anunció un cambio radical y definitivo en la política nacional de vivienda. A partir de ese momento, el Estado mexicano dejaría de subsidiar y de otorgar facilidades de crédito a los desarrollos horizontales, ubicados en las lejanas afueras de las ciudades. Se implementaron los llamados contornos urbanos, polígonos estrictos, que definían dónde se podía construir y dónde no. Si un desarrollador quería acceder a los lucrativos subsidios del gobierno y a los créditos del Infonavit, ahora tendría que construir viviendas verticales, densas y, sobre todo, ubicadas dentro de las ciudades, cerca de los centros de trabajo y de las redes de transporte público. Para el ciudadano común y los planificadores urbanos, era una política sensata y largamente esperada que buscaba frenar el desastre ecológico y social. Pero para Homex, fue una sentencia de muerte inmediata. El modelo de negocio completo de la compañía, esa máquina de imprimir dinero que tanto enamoraba a Wall Street y que los había convertido en multimillonarios, dependía enteramente de comprar tierra estéril a precios de regalo en el medio de la nada para mantener sus altísimos márgenes de ganancia bruta. De la noche a la mañana, el vasto banco de tierras que Homex había acumulado con furia durante los últimos años, decenas de millones de metros cuadrados de desierto que figuraban en sus balances contables como su activo más valioso, se convirtió en un pasivo tóxico. Sin la garantía de los créditos gubernamentales, esa tierra no valía absolutamente nada. Nadie iba a comprar una casa allí con sus propios ahorros. El impacto fue instantáneo, físico y catastrófico. La maquinaria perfecta se atascó. Las líneas de ensamblaje de concreto se detuvieron abruptamente. El flujo de efectivo, esa sangre vital que mantenía latiendo al gigante corporativo, se congeló por completo. Aquí es donde la verdadera magnitud de la imprudencia financiera de Homex quedó al descubierto frente a sus propios creadores. La empresa no solo había utilizado el dinero de sus ventas para expandirse, se había apalancado hasta niveles suicidas. Para alimentar su agresivo crecimiento internacional y complacer las insaciables expectativas de la Bolsa de Valores de Nueva York, los directivos habían emitido bonos corporativos por cientos de millones de dólares y habían adquirido deudas colosales con sindicatos de bancos internacionales de primera línea, incluyendo a instituciones como Barclays, Bank of America y Credit Suisse. Wall Street y los mercados globales de deuda no entienden de cambios de política pública urbana en países emergentes. Solo entienden de fechas de vencimiento, rendimientos y pagos de intereses. Y el reloj de las deudas seguía corriendo con una precisión implacable. A medida que avanzaba la primavera de 2013, el pánico se apoderó de la sede corporativa de Homex en Culiacán. Las reuniones del Consejo de Administración se transformaron en escenarios de tensión asfixiante, donde los gritos y la desesperación reemplazaron los antiguos brindis con champán. Afuera de los cristales blindados de sus oficinas, la realidad física del colapso era inocultable. En los megaproyectos a medio terminar a lo largo de todo México, decenas de miles de albañiles y técnicos se quedaban parados bajo el sol abrasador, descubriendo que sus pagos semanales habían rebotado. Los inmensos campamentos de obra se silenciaron por completo. Los proveedores de cemento, acero y combustible, que antes peleaban ferozmente por contratos con el gigante sinaloense, ahora bloqueaban las entradas de las oficinas,
exigiendo el pago de deudas millonarias atrasadas. Las costosas maquinarias y los revolucionarios moldes de aluminio yacían abandonados, comenzando a oxidarse silenciosamente bajo el polvo del desierto. Mientras tanto, en las pantallas de los operadores financieros en Manhattan, el ticker HXM comenzó a mostrar una volatilidad aterradora. Las acciones, antes consideradas el refugio seguro del mercado inmobiliario latinoamericano, comenzaron a sangrar valor. Los analistas de los principales fondos de inversión, oliendo la súbita escasez de liquidez, inundaban las líneas telefónicas de Homex, haciendo preguntas cada vez más incisivas sobre los niveles de deuda a corto plazo y la viabilidad del modelo. Se acercaba inexorablemente el cierre del trimestre y con él la estricta obligación legal de presentar los estados financieros auditados a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC. La cúpula directiva de Homex se encontraba frente a un abismo aterrador y tenía que tomar una decisión binaria. La primera opción era la más dolorosa, pero la única ética y legal: decir la verdad. Admitir ante el mundo que el modelo de negocio había colapsado, que ya no tenían liquidez para operar, que su banco de tierras era inútil y que la empresa estaba funcionalmente quebrada. Elegir este camino significaba declarar la bancarrota de inmediato, enfrentar la furia de los inversores que perderían miles de millones de dólares de la noche a la mañana, y aceptar con humildad que sus días como los magnates intocables de la lista Forbes habían terminado para siempre. La segunda opción era impensable para cualquier administrador honesto, pero peligrosamente tentadora para hombres que se negaban a perder su estatus y su imperio. Si el gobierno había cerrado la llave del dinero real, tal vez podían ganar tiempo creando dinero falso. Si no podían vender casas reales, porque la política gubernamental había cambiado, tal vez podían convencer a los bancos y a Wall Street de que seguían construyendo y vendiendo a un ritmo récord. Solo necesitaban que los números cuadraran perfectamente en el papel durante un trimestre más, esperando que un milagro político o un rescate financiero los salvara en el futuro. Presionados por la arrogancia, la desesperación absoluta y el miedo a la humillación pública, los altos ejecutivos de Homex eligieron la segunda opción. En esas tensas reuniones a puerta cerrada, cruzaron el punto de no retorno. Dejaron de ser una empresa constructora en crisis y se transformaron, en tiempo real, en una organización criminal dedicada a orquestar el mayor espejismo contable del continente. El problema era que no puedes simplemente decirle a Wall Street que ganaste miles de millones de dólares. Tienes que demostrarlo empíricamente. Tienes que mostrar miles de contratos, registros de ingresos y sistemas contables impenetrables que lo respalden. Para sostener una mentira de magnitudes tan colosales, Homex estaba a punto de diseñar un fraude de una sofisticación, audacia y descaro que dejaría sin aliento a los investigadores financieros más experimentados del mundo. La decisión estaba tomada. Acorralados por el colapso inminente de su flujo de efectivo, la asfixiante presión de Wall Street y una deuda corporativa que amenazaba con devorarlos vivos, la alta dirección de Homex cruzó el Rubicón financiero. Ya no se trataba de utilizar tácticas agresivas de ventas, ocultar unas cuantas pérdidas trimestrales o maquillar gastos operativos menores. Lo que se orquestó a puerta cerrada en las lujosas oficinas de Culiacán fue la creación sistemática de un universo paralelo. Si la realidad física, dictada por las nuevas políticas del gobierno mexicano, les impedía construir casas de concreto reales, entonces las construirían de aire. El instrumento principal para esta colosal estafa no fue una mezcladora de cemento,
Ni una grúa, sino un software. Homex operaba su propia y sofisticada plataforma informática de gestión interna, conocida como Sistema Integral Administrativo, o SIA. En tiempos normales, el SIA funcionaba como el cerebro logístico incorruptible de la empresa. Cada vez que una casa avanzaba en su complejo ciclo de vida, desde la obtención de los permisos de uso de suelo, la excavación, la cimentación, el colado de muros con los pesados moldes de aluminio, hasta la venta final y la entrega de llaves. Los ingenieros de obra y los agentes de ventas actualizaban rigurosamente el estatus en el sistema. Los auditores externos y los grandes sindicatos bancarios confiaban ciegamente en los gigantescos volúmenes de datos exportados desde el SIA. Pero a partir de 2010, y acelerando con una desesperación brutal hacia 2013, un pequeño y selecto grupo de ejecutivos de alto nivel intervino los códigos de acceso de su propia creación. Alteraron los protocolos de seguridad del software para poder inyectar datos manualmente desde la sede corporativa, saltándose por completo todos los controles de obra y las verificaciones físicas en el terreno. El proceso de falsificación era tan descarado como aterradoramente simple. Cuando Homex compraba un inmenso terreno baldío en medio del desierto de Guanajuato, o en las llanuras polvorientas a las afueras de Jalisco, los directivos ingresaban al SIA y con unos cuantos clics del ratón marcaban bloques de miles de lotes vacíos como construidos al 100%. Segundos después, cambiaban el estatus a vendidos y finalmente marcaban la casilla de cobrados. No estamos hablando de inventar unas cuantas docenas de casas para ajustar un balance mensual y alcanzar las metas de bonos. La escala del fraude desafiaba la razón y la historia financiera. Durante un periodo de aproximadamente 3 años, Homex introdujo en su sistema contable la construcción y venta de más de 100,000 casas que en el mundo real jamás tuvieron ni siquiera un bloque de cimentación. 100,000 hogares. Para poner esta cifra astronómica en perspectiva, equivale a inventar, de la noche a la mañana, una metrópolis entera con el tamaño y la población de una ciudad como Salt Lake City en Estados Unidos, o la capital de Zacatecas en México. Una inmensa ciudad fantasma, completa con calles virtuales, parques invisibles y familias inexistentes, que respiraba y vivía exclusivamente dentro de los discos duros de los servidores de la empresa. Esta manipulación digital masiva generó cifras financieras alucinantes. En los reportes trimestrales y anuales enviados puntualmente a la Bolsa de Valores de Nueva York, NYSE, y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en México, estas casas invisibles reportaron ingresos ficticios por la colosal cantidad de 3,3 mil millones de dólares. Era un espejismo financiero de 3.300 millones, el equivalente a inflar artificialmente los ingresos históricos de la empresa en más del 350% de la realidad. Con un fraude a la par de escándalos históricos como Enron o WorldCom, las acciones de Homex, alimentadas por estas mentiras titánicas, se mantenían a flote. Continuaron engañando a los fondos de pensiones estadounidenses y a los inversores globales que seguían inyectando capital real, creyendo ciegamente que estaban comprando una participación en el milagro inmobiliario mexicano a prueba de balas. La psicología detrás de esta atrocidad corporativa era la de un jugador empedernido acorralado en un casino, doblando su apuesta con dinero prestado por la mafia. Los ejecutivos probablemente se convencieron a sí mismos de que era una medida temporal, un simple puente financiero. Creían que si lograban engañar a Wall Street por un par de trimestres más, el precio de sus acciones subiría. Podrían emitir nuevos bonos de deuda,
conseguir dinero en efectivo real y, eventualmente, regresar al desierto para construir físicamente las casas que ya habían cobrado en papel. Era el esquema Ponzi definitivo, camuflado bajo el noble manto del desarrollo urbano para la clase trabajadora. Pero sostener una mentira de 3,3 mil millones de dólares en la era de la información requiere mucho más que alterar una base de datos interna. El verdadero y aterrador desafío de Omex era cómo engañar a los estrictos guardianes del sistema financiero global. Los despachos de auditoría externa de prestigio internacional, los consorcios de bancos globales y los implacables reguladores bursátiles. Estos entes no se conforman con ver una simple hoja de cálculo de Excel. Exigen pruebas empíricas. Exigen ver los depósitos millonarios en el banco y las casas de concreto sobre el terreno. Fue exactamente aquí donde el fraude mutó. Pasó de ser una simple falsificación contable de escritorio a una conspiración activa, criminal y meticulosamente coreografiada a gran escala, para justificar que habían recibido el pago por las 100.000 casas fantasmas. El departamento financiero de Homex comenzó a falsificar estados de cuenta bancarios en masa. Utilizando software de edición, creaban documentos espurios con los logotipos oficiales de los principales bancos comerciales mexicanos, inyectando depósitos fantasmas por cientos de millones de pesos. Así, en caso de que los auditores realizaran una revisión superficial de los ingresos de caja, los números parecerían cuadrar a la perfección. Sin embargo, el obstáculo más formidable no era el papel, sino la prueba física y visual. Los rigurosos auditores externos enviados por Wall Street frecuentemente pedían pruebas geográficas. Solicitaban las coordenadas de GPS, fotografías aéreas actualizadas y visitas de campo para verificar que los gigantescos megaproyectos habitacionales que supuestamente justificaban esos ingresos multimillonarios realmente estuvieran en pie. Ante la imposibilidad de mostrar casas que no existían, la directiva de Omex no retrocedió. En su lugar, recurrieron a la tecnología para cometer uno de los actos de engaño visual más audaces y surrealistas en la historia del fraude corporativo. En lugar de poner a trabajar a albañiles, topógrafos e ingenieros civiles, Homex puso a trabajar a diseñadores gráficos. Cuando los inspectores solicitaban imágenes satelitales o fotografías aéreas de los desarrollos para certificar el avance de obra, el equipo interno de la empresa buscaba imágenes de los inmensos lotes de tierra yerma y seca en Google Earth o servicios similares. Luego, utilizando Adobe Photoshop con una precisión espeluznante, copiaban y pegaban digitalmente bloques enteros de casas idénticas, calles recién pavimentadas, áreas verdes, banquetas e incluso las sombras correctas, proyectadas por el sol según la hora del día. Colocaban esta ciudad, píxel por píxel, sobre el desierto vacío. Imprimían estas imágenes falsificadas en alta resolución y se las entregaban en elegantes carpetas a los auditores con el sello oficial de la compañía, jurando bajo pena de perjurio que representaban el progreso actual e irrefutable de la obra. Habían cambiado definitivamente la pala, la varilla y el cemento por el ratón y el teclado. Para las auditorías presenciales y las visitas de campo, la coreografía del engaño era aún más cínica y requería un nivel de actuación digno de Hollywood. Cuando un inspector de un banco de inversión viajaba a México para ver su dinero en acción, los ejecutivos de Homex organizaban el recorrido con precisión militar. Lo recogían en camionetas de lujo y lo llevaban a un enorme desarrollo, pero lo guiaban cuidadosamente y a baja velocidad a través de las únicas 2 o 3 cuadras que sí habían sido construidas, pavimentadas y pintadas años atrás.
Cuando el inspector, mirando sus notas, preguntaba por las miles de casas restantes que figuraban como terminadas en su reporte, los ejecutivos señalaban con el dedo hacia el horizonte árido o detrás de una colina cercana. Con una tranquilidad escalofriante, aseguraban: toda esa zona, el resto de la fase 3 y 4, está justo detrás de aquella loma. Desafortunadamente, el camino de acceso de terracería está completamente intransitable por las fuertes lluvias de anoche y nuestro vehículo se atascaría. Pero no se preocupe, está todo al 100% terminado, igualito a lo que está viendo aquí. Y los inspectores, enfundados en trajes costosos, sudando bajo el sol abrasador y ansiosos por volver al aire acondicionado de su hotel o a su vuelo de regreso a Nueva York, firmaban los reportes de cumplimiento dando fe de la existencia de ciudades enteras, que en realidad solo eran polvo y viento. Durante casi 3 agónicos años, este teatrito del absurdo se mantuvo en pie. Homex operó bajo un ambiente de paranoia corporativa asfixiante. Cientos de empleados de nivel medio comenzaban a notar las discrepancias brutales entre lo que veían con sus propios ojos en los campos y lo que la empresa declaraba orgullosamente en los periódicos financieros. Pero el miedo a perder el sustento, las amenazas veladas y la lealtad obligada a la estructura de poder mantuvieron el oscuro secreto firmemente sepultado. No obstante, una ilusión financiera de esta magnitud astronómica no puede desafiar la gravedad de los mercados indefinidamente. Las matemáticas reales, al final del día, son implacables. Podían falsificar estados de cuenta perfectos y renderizar fotos de satélite inmaculadas, pero los 3,3 mil millones de dólares ficticios no generaban un solo centavo real para pagar los enormes intereses bancarios ni los vencimientos de los bonos corporativos. La montaña de deuda real, de miles de millones de dólares verdaderos, seguía devorando el poco efectivo que les quedaba en las cuentas. La mentira gigante se estaba desmoronando rápidamente bajo su propio peso. Y muy lejos de Culiacán, en los sofisticados cuarteles generales de la Comisión de Bolsa y Valores, en Washington, D.C., las alarmas de los sistemas de vigilancia finalmente comenzaron a sonar. Alguien, cansado de revisar hojas de cálculo, había decidido que era momento de mirar a Homex desde el espacio exterior. A mediados de 2013, el mercado inmobiliario mexicano era un campo de batalla cubierto de cadáveres corporativos. Las 3 grandes constructoras enfrentaban la misma crisis catastrófica desencadenada por el repentino cambio de política urbana del gobierno. Urbi y Geo, las principales competidoras históricas de Homex, estaban implosionando a la vista del público. Sus acciones se desplomaban en caída libre. Sus inmensas obras estaban paralizadas por todo el país y sus directivos admitían abiertamente ante los enfurecidos inversores que se encontraban al borde de la bancarrota por falta de liquidez. Sin embargo, en medio de esta carnicería financiera generalizada, los reportes trimestrales de Homex brillaban con una luz cegadora e inexplicable. Mientras sus rivales se desangraban y confesaban su insolvencia, Homex seguía reportando a la Bolsa de Valores de Nueva York, NYSE, ingresos récord, ventas masivas y la construcción ininterrumpida de decenas de miles de viviendas. Para un observador casual o un accionista optimista, parecía un auténtico milagro de la resiliencia y la gestión empresarial superior. Pero para los veteranos analistas y contadores forenses de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la implacable SEC, con sede en Washington, D.C., la perfección absoluta en tiempos de crisis sistémica no huele a milagro, huele inconfundiblemente a fraude.
Homex había cometido un error de cálculo nacido de la pura arrogancia. Al cotizar en Wall Street para absorber los dólares de los fondos de pensiones internacionales, se habían sometido voluntariamente a la jurisdicción de la agencia reguladora financiera más temida y con mayores recursos tecnológicos del planeta. La SEC no opera con la misma indulgencia, lentitud o conflictos de interés que los auditores privados pagados por la propia empresa. Cuando los sabuesos federales comenzaron a escarbar en las entrañas contables de Homex, inicialmente se encontraron con un muro de papel aparentemente impenetrable. El Departamento de Contabilidad en Culiacán había hecho su trabajo de falsificación con una destreza casi artística. Las bases de datos del alterado Sistema Integral Administrativo, SIA, cuadraban hasta el último centavo. Los estados de cuenta bancarios, meticulosamente falsificados, mostraban un flujo constante de miles de millones de pesos. Las actas de entrega de vivienda estaban firmadas. Si la SEC se hubiera limitado a realizar una auditoría tradicional de escritorio, revisando documentos de ingresos contra gastos, es muy probable que el colosal espejismo de los 3,3 mil millones de dólares hubiera sobrevivido un poco más. Pero los investigadores federales sabían una verdad fundamental sobre los crímenes corporativos masivos. Los números pueden ser torturados en una hoja de cálculo hasta que confiesen lo que el directivo quiere. Pero la geografía y la física son insobornables. Ante la creciente sospecha de que los ingresos declarados eran una ficción insostenible, los analistas de la SEC decidieron cambiar radicalmente de táctica. Dejaron de mirar los números en los monitores y comenzaron a mirar desde las estrellas. Utilizando tecnología de mapeo satelital de altísima resolución, la SEC comenzó a rastrear los proyectos específicos que Homex reclamaba haber completado y cobrado. Tomaron los documentos oficiales presentados bajo juramento por la directiva de la empresa, extrajeron las coordenadas geográficas exactas de los supuestos megaproyectos habitacionales en estados como Guanajuato, Jalisco y el Estado de México, y las introdujeron en sus sistemas satelitales. El proceso de verificación que siguió fue uno de los momentos más surrealistas y reveladores en la historia de las investigaciones financieras modernas. En una silenciosa sala de análisis en Washington, a miles de kilómetros de las áridas planicies mexicanas, los investigadores comenzaron a hacer zoom desde la órbita terrestre baja. Primero, ingresaron las coordenadas precisas de un inmenso desarrollo que, según el reporte anual de Homex de 2011, ya albergaba a miles de familias, contaba con infraestructura urbana completa y había generado una cantidad masiva de ingresos cobrados en efectivo. A medida que la imagen satelital descendía a través de la atmósfera, la cuadrícula de la ciudad prometida debería haber llenado la pantalla. Hileras simétricas de techos de concreto gris, calles recién pavimentadas, automóviles estacionados, el trazado de parques y escuelas. En lugar de eso, el monitor devolvió una imagen cruda, polvorienta y silenciosa. Solo había tierra estéril. Ni una sola calle, ni una plancha de cimentación, ni una sola estructura tridimensional proyectando sombra. Creyendo que podía tratarse de un simple error tipográfico en las coordenadas del reporte, los analistas introdujeron otro megaproyecto, esta vez uno listado como 100% vendido y habitado, en el ejercicio fiscal de 2012. El satélite se desplazó rápidamente hacia otra región del mapa mexicano. Nuevamente, la lente de alta resolución mostró vastos campos agrícolas abandonados y matorrales secos. Ninguna ciudad vibrante, ninguna casa de concreto, ninguna vida humana.
El procedimiento se repitió sistemáticamente, una y otra vez, a través de docenas de ubicaciones listadas en los balances de la compañía. Las herramientas de imágenes satelitales históricas permitieron a la SEC no solo observar el presente, sino viajar hacia atrás en el tiempo, comprobando el estado topográfico de la Tierra mes tras mes, año tras año. La conclusión visual fue tan innegable como escalofriante. Las 100.000 casas no existían. No habían sido destruidas por un desastre natural, ni abandonadas por el crimen organizado. Simplemente, jamás habían existido fuera de los servidores de la empresa. Homex había construido un imperio de la nada. La evidencia fotográfica recolectada desde el espacio exterior desintegró en cuestión de horas el castillo de naipes contable que Homex había tardado años en construir. La arrogancia desmedida de los ejecutivos, quienes creyeron que podían engañar a los mercados globales alterando líneas de código de software y entregando renders manipulados en Photoshop a inspectores distraídos, se estrelló violentamente contra la objetividad fría de un satélite que se limitaba a fotografiar la superficie del planeta Tierra. La SEC no necesitaba interrogar a cientos de testigos renuentes, ni descifrar complejas redes de empresas fantasma en paraísos fiscales remotos. La prueba irrefutable del crimen de los 3,3 mil millones de dólares estaba ahí, documentada en píxeles de alta definición, a la vista de cualquiera que tuviera la autoridad y la perspicacia de mirar desde arriba. Rápidamente, la agencia federal preparó uno de los pliegos de cargos más contundentes, vergonzosos y visualmente irrefutables de toda su historia regulatoria. Las dramáticas imágenes satelitales de lo que Homex reportaba frente a la tierra baldía real se convertirían en la pieza central y letal de la acusación formal por fraude masivo, falsedad de declaraciones y violación flagrante a la ley de valores estadounidense. Cuando los primeros rumores de la devastadora investigación satelital de la SEC se filtraron desde los fríos y calculadores pasillos de Washington, D.C., hasta las lujosas oficinas corporativas en Sinaloa, el pánico fue absoluto y paralizante. Los altos directivos de Homex comprendieron instantáneamente que el engaño había llegado a su fin. Sus manipulaciones informáticas y sus estados de cuenta fabricados no servirían de absolutamente nada frente a las imágenes satelitales selladas por el gobierno federal de los Estados Unidos. El juego corporativo más audaz de la década había terminado. El grueso telón de la mayor obra de teatro financiero de América Latina estaba a punto de caer con una violencia inusitada, y lo que quedaría al descubierto, tras su caída, sería un paisaje de devastación total, que arrasaría tanto con los portafolios de Wall Street como con las esperanzas de cientos de miles de mexicanos. La caída de un imperio corporativo rara vez es un evento silencioso. Suele ser un estruendo ensordecedor que arrastra consigo a miles de personas. Para Homex, el choque contra la realidad no fue gradual. Cuando la evidencia irrefutable de los satélites de la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, comenzó a circular entre los reguladores y los despachos de abogados de élite, la burbuja de invencibilidad que rodeaba a la directiva en Culiacán estalló de forma instantánea. Ya no había reuniones de estrategia para inflar el próximo trimestre. Ya no había llamadas arrogantes con analistas de Wall Street. Solo quedaba el pánico absoluto de hombres que sabían que estaban a punto de perderlo todo. El castillo de naipes financiero comenzó a desmoronarse públicamente en la primavera de 2014. Incapaz de sostener la farsa de los 3,3 mil millones de dólares ficticios y ahogada por una deuda real aplastante que superaba sus activos legítimos, Homex se quedó sin oxígeno.
El 28 de abril de 2014, la empresa se rindió. Presentó formalmente una solicitud de concurso mercantil, el equivalente mexicano a la protección por bancarrota del capítulo 11, rogando a los tribunales que detuvieran a las hordas de acreedores que exigían su dinero. La reacción de los mercados globales fue una ejecución sumaria. La Bolsa de Valores de Nueva York, NYSE, la misma institución que 10 años antes había recibido a los hermanos fundadores con lluvias de confeti y aplausos febriles, actuó con la frialdad implacable de un verdugo. Suspendieron de inmediato la cotización de las acciones de la compañía. El ticker HXM, que durante una década había sido el símbolo del milagro inmobiliario latinoamericano, fue borrado de las pantallas de operaciones de Manhattan. De la noche a la mañana, miles de millones de dólares en valor de mercado, que los fondos de pensiones y los inversores institucionales creían poseer, se evaporaron en el aire, revelándose como el humo que siempre fueron. Pero mientras los banqueros en Nueva York y Londres amortizaban sus pérdidas en hojas de cálculo y los abogados corporativos preparaban demandas colectivas, la verdadera onda expansiva de la implosión de Omex golpeó la tierra en México con una brutalidad devastadora. El colapso financiero se tradujo inmediatamente en una parálisis física total. A lo largo y ancho del país, en cientos de frentes de obra simultáneos, el flujo de dinero se detuvo en seco un viernes por la tarde. Cuando los superintendentes de obra intentaron cobrar los fondos para la nómina semanal, encontraron las cuentas bancarias congeladas. La noticia se propagó como un incendio forestal por los campamentos polvorientos. Decenas de miles de trabajadores de la construcción, albañiles, carpinteros, plomeros y operadores de maquinaria pesada, descubrieron de golpe que sus cheques carecían de fondos y que la empresa que los empleaba acababa de quebrar. La escena en las zonas de construcción fue apocalíptica. Sin recibir su salario, los trabajadores empacaron sus herramientas y abandonaron los sitios masivamente. La coreografía industrial perfecta, aquella máquina implacable que presumía de ensamblar una casa de concreto cada 10 minutos, quedó petrificada. Los inmensos e innovadores moldes de aluminio, las grúas de torre, los camiones mezcladores de cemento y las retroexcavadoras fueron dejados a la intemperie. Sin guardias de seguridad a los que se les pagara para vigilar, estos costosos equipos industriales fueron rápidamente desmantelados por ladrones locales de chatarra, oxidándose lentamente bajo el sol implacable del desierto. En las oficinas corporativas, el paisaje no era menos desolador. Miles de arquitectos, ingenieros civiles, contadores y agentes de ventas fueron despedidos sin previo aviso y sin las liquidaciones que la ley exigía. Edificios corporativos enteros, que semanas antes bullían de actividad y planes de expansión global, quedaron vacíos, sumidos en el silencio y la oscuridad, adornados únicamente con los logotipos descoloridos de una corporación muerta. El ajuste de cuentas legal fue el clavo final en el ataúd. Tras años de construir el caso, la SEC presentó formalmente sus cargos en marzo de 2017, catalogando las acciones de Homex como un fraude contable masivo de 3,3 mil millones de dólares, situándolo en los anales de la historia criminal corporativa junto a escándalos globales monumentales. Los detalles de las imágenes satelitales falsificadas y las cuentas de ingresos inventadas se hicieron públicos, exponiendo la bajeza moral de la cúpula directiva ante el mundo entero. Para evitar un juicio prolongado y devastador en los tribunales federales de Estados Unidos, Homex y sus principales ejecutivos llegaron a un acuerdo con la SEC. La empresa,
ya destripada y en ruinas, aceptó las sanciones sin admitir ni negar formalmente las acusaciones. Como parte del castigo, a los principales directores, los mismos hombres que posaban para las portadas de revistas de negocios celebrando su genio financiero, se les prohibió de por vida ejercer cargos directivos o formar parte de consejos de administración en cualquier empresa pública que cotizara en los mercados estadounidenses. Sus reputaciones quedaron carbonizadas internacionalmente. En México, los procesos legales y las órdenes de aprehensión por fraude bancario y evasión fiscal comenzarían a perseguir a los fundadores, llevando a algunos de ellos a enfrentar la prisión años más tarde. La maquinaria de Wall Street demostró su eficiencia aséptica, detectó la infección, amputó la extremidad enferma, absorbió el impacto en sus inmensos portafolios diversificados y siguió adelante en busca de la próxima gran inversión. Para el sistema financiero global, el caso de Omex quedó cerrado, archivado como una lección de advertencia sobre los peligros de invertir en mercados emergentes sin la debida diligencia. Sin embargo, Wall Street tiene el privilegio de poder borrar un nombre de sus monitores y olvidar. México no tendría esa suerte. El imperio corporativo de papel había sido destruido, pero el rastro físico de su ambición tóxica no podía ser eliminado con un simple decreto de bancarrota. En las vastas e inhóspitas periferias del país, esparcidas por desiertos y valles aislados, quedaron los restos fósiles de esta locura financiera. Cientos de miles de casas, algunas a medio construir, con las varillas apuntando al cielo como dedos acusadores, y otras terminadas pero irrevocablemente abandonadas y desprovistas de servicios básicos. Estas megaciudades vacías, desconectadas de la civilización y sumidas en la oscuridad por falta de electricidad, estaban a punto de ser descubiertas por una fuerza mucho más oscura, violenta y letal que los auditores financieros de Nueva York. El vacío dejado por la caída del imperio inmobiliario estaba a punto de ser llenado, y la tragedia económica estaba a un paso de convertirse en un infierno de sangre. El colapso de una corporación en los mercados financieros es un evento rápido, aséptico y, en última instancia, abstracto. Los números parpadean en rojo en una pantalla, las cuentas se congelan y los accionistas borran sus posiciones. Pero en el mundo físico, el concreto no se evapora. La quiebra de Homex dejó tras de sí una cicatriz geográfica de proporciones monumentales en el territorio mexicano. A lo largo de los desiertos del norte, en los áridos valles del centro y en las lejanas periferias de ciudades como Monterrey, Guadalajara y la capital del país, quedaron abandonadas cientos de miles de viviendas. Era el nacimiento instantáneo de las ciudades fantasma más grandes del siglo XXI. Al principio, la descomposición de estos megaproyectos habitacionales fue un proceso de erosión silenciosa. Cuando el financiamiento se cortó abruptamente y los trabajadores de Homex abandonaron las obras, las familias que ya habían comenzado a habitar las pocas casas terminadas se encontraron en una situación de aislamiento absoluto. Sin servicios municipales, sin recolección de basura, sin alumbrado público y rodeados por miles de estructuras grises a medio terminar, la vida se volvió insostenible. Uno por uno, los residentes empacaron las pocas pertenencias que tenían y huyeron, prefiriendo perder la inversión de su vida antes que seguir viviendo en medio de la nada. Con el éxodo de las familias, llegó la primera ola de saqueadores. Fueron delincuentes comunes y pandillas locales que vieron en estos inmensos desarrollos abandonados una mina de oro de materiales de construcción. Arrancaron el cableado de cobre de las paredes,
Desmantelaron los transformadores eléctricos de los postes, robaron las tuberías de plomería, arrancaron los marcos de aluminio de las ventanas y se llevaron hasta los retretes y los lavabos. Las casas quedaron reducidas a cascarones vacíos, cuencas sin ojos que miraban fijamente hacia el desierto. El viento comenzó a aullar a través de las calles sin pavimentar, levantando nubes de polvo tóxico que cubrían los grafitis que ahora adornaban cada muro. Sin embargo, el vandalismo era solo el preludio de una pesadilla mucho más oscura. La misma característica geográfica que había destruido el modelo de negocio de Omex, el aislamiento extremo, la distancia de los centros urbanos y la desconexión total de las carreteras principales, resultó ser exactamente lo que estaba buscando el crimen organizado. A principios de la década de 2010, México se encontraba inmerso en la fase más sangrienta de su guerra contra el narcotráfico. Los cárteles de la droga, en constante expansión y fragmentación, necesitaban desesperadamente infraestructuras discretas, lejanas de la mirada de la policía, del ejército y de los centros de población. De repente, gracias a la codicia desmedida de Wall Street y de una constructora de Sinaloa, el crimen organizado recibió un regalo caído del cielo. Cientos de ciudades fantasma prefabricadas, laberintos de concreto indescifrables, donde el Estado mexicano simplemente no existía. La toma de control fue rápida y brutal. Caravanas de camionetas blindadas, sin placas, comenzaron a circular por las noches, a través de los bulevares, a medio construir, que Homex había bautizado irónicamente con nombres de árboles y flores que nunca germinaron. Los cárteles se adueñaron de fraccionamientos enteros, instalando retenes con hombres fuertemente armados en las únicas vías de acceso de terracería. Estas zonas, que alguna vez aparecieron en folletos brillantes, prometiendo un futuro seguro para tu familia, fueron transformadas y bautizadas por el bajo mundo bajo un nuevo y siniestro nombre: las plazas muertas. La arquitectura prefabricada de las casas de interés social, idénticas unas de otras, proporcionó una ventaja táctica invaluable para los criminales. Se volvieron imposibles de patrullar o vigilar desde el aire. Lo que estaba diseñado para ser la sala de estar de una joven pareja trabajadora fue rápidamente convertido en un laboratorio clandestino. Los cárteles aprovecharon el aislamiento para cocinar toneladas de metanfetaminas y fentanilo sin que los densos y tóxicos vapores químicos alertaran a nadie. Las recámaras, apenas lo suficientemente grandes para albergar una cama matrimonial, se convirtieron en bodegas para arsenales militares de alto calibre y en centros de empaquetado para el tráfico internacional de drogas. Pero la perversión del sueño habitacional alcanzó su punto más bajo, oscuro e inhumano en lo que respecta al trato de las personas. Estas ciudades de concreto aisladas se convirtieron en la red de casas de seguridad más grande del país. Aquellas paredes, levantadas gracias a los subsidios gubernamentales y a los fondos de pensiones de maestros estadounidenses, sirvieron para silenciar los gritos de víctimas de secuestro. Eran los lugares perfectos para retener, torturar e interrogar a miembros de cárteles rivales o a civiles inocentes, sabiendo que ni un solo vecino llamaría a la policía, simplemente porque no había vecinos, ni teléfonos, ni policía. El horror físico culminó en los patios traseros. Homex había diseñado las propiedades con minúsculos jardines posteriores, vendiendo la idea de un espacio verde donde los niños de la clase trabajadora podrían jugar seguros los fines de semana. En su lugar, el crimen organizado encontró en la tierra removida y suelta por las maquinarias de construcción el sitio ideal
para esconder sus atrocidades. Los patios traseros de estas casas abandonadas, e incluso los cimientos de los bloques que nunca se terminaron de verter, se transformaron en inmensas fosas clandestinas. Años más tarde, grupos de madres buscadoras y autoridades forenses tendrían que ingresar a estos laberintos del terror, excavando debajo de las losas de cemento de los desarrollos de Omex, para desenterrar los restos de cientos de personas desaparecidas. El sueño patrimonial se había materializado literalmente en un cementerio. Para las pocas y trágicas familias que, por pobreza extrema, no pudieron abandonar sus casas a tiempo y se quedaron atrapadas dentro de estos megadesarrollos cuando llegó el narco, la realidad se volvió un estado de cautiverio silencioso. Se convirtieron en prisioneros en sus propios hogares, obligados a vivir bajo la ley marcial impuesta por los cárteles. Tuvieron que aprender a no mirar por la ventana, a tapar sus oídos cuando escuchaban ráfagas de ametralladora a altas horas de la madrugada, y a enseñar a sus hijos a jugar en el suelo para evitar las balas perdidas. Tuvieron que pagar cuotas de extorsión simplemente por el derecho a salir de sus cocheras para ir a trabajar. La ironía es de una crueldad abrumadora. Un sistema nacional de vivienda y una maquinaria financiera internacional, diseñados en teoría para pacificar el país y construir un patrimonio para la clase media, terminaron subsidiando e incubando la pesadilla de violencia más profunda de México. Wall Street había financiado la construcción del campo de exterminio y la base de operaciones perfecta para los cárteles. Las corporaciones se declararon en quiebra. Los banqueros salvaron sus bonos de fin de año y las familias mexicanas fueron dejadas solas, a oscuras, para pagar el precio con sangre. Las cicatrices físicas del colapso de Homex son innegables. Miles de hectáreas de concreto pudriéndose bajo el sol y comunidades enteras asediadas por el crimen organizado. Sin embargo, la tragedia más profunda y duradera de este fraude maestro no está hecha de cemento, ni se puede ver en imágenes satelitales. Es una tragedia invisible, codificada en los sistemas de nómina de las fábricas, maquiladoras y empresas de todo México. Es la historia de los sobrevivientes, aquellos que lograron escapar físicamente de las ciudades fantasma, pero que quedaron atrapados en una prisión financiera de la que no hay salida posible. Para entender la magnitud de esta atrocidad humana, es necesario recordar cómo funcionaba la maquinaria original. El gobierno mexicano, a través del Infonavit, no solo otorgaba el crédito hipotecario, sino que se encargaba de cobrarlo directamente. El sistema estaba diseñado para ser implacablemente eficiente. Antes de que un trabajador viera un solo peso de su quincena, el porcentaje correspondiente al pago de su casa ya había sido deducido automáticamente por su empleador y enviado al gobierno. Cuando el infierno se desató en los desarrollos de Omex, cuando el agua nunca llegó, cuando el transporte colapsó y cuando los cárteles tomaron el control de las calles, decenas de miles de familias tomaron la dolorosa decisión de abandonar sus hogares. Empacaron lo que pudieron y huyeron de regreso a las ciudades, a menudo alquilando cuartos pequeños o hacinándose nuevamente con sus familiares. Creyeron que al entregar las llaves al vacío y abandonar la estructura física, estaban dejando atrás la pesadilla. Pero el sistema financiero no tiene empatía y, lo que es peor, no tiene ojos para ver si una casa es habitable. Para los sistemas informáticos del gobierno y los bancos, la deuda seguía viva. Al llegar el siguiente día de pago, el trabajador mexicano descubrió, con horror, que el descuento hipotecario seguía aplicándose, y al mes siguiente también, y al año siguiente.
se encontraron atrapados en el nudo gordiano de la burocracia financiera. No podían vender la casa porque no valía nada y estaba desmantelada o controlada por delincuentes. No podían devolverla formalmente porque los engorrosos procesos legales de dación en pago tomaban años y a menudo eran rechazados. Y en México, a diferencia de Estados Unidos, un individuo común no puede simplemente declararse en bancarrota para borrar sus deudas hipotecarias y comenzar de cero. El resultado fue la creación de una nueva clase social, los esclavos del crédito. Cientos de miles de obreros, choferes y empleados de mostrador, que ya vivían al límite de la pobreza, se vieron obligados a sobrevivir con el 70% o 60% de su salario. Mes a mes, año tras año, durante un plazo de hasta 30 años, su esfuerzo físico y su sudor son succionados para pagar una casa en la que no viven, en la que no pueden vivir y que, en muchos casos, físicamente ya ni siquiera existe. Es un impuesto a la miseria, una condena a cadena perpetua dictada por un algoritmo bancario. La brutal asimetría de la justicia en este colapso es quizás el aspecto más desgarrador de toda la historia. Cuando la mentira de los 3,3 mil millones de dólares colapsó, Homex recurrió al concurso mercantil. La empresa fue protegida por los tribunales. Los banqueros de Wall Street amortizaron sus pérdidas, cobraron sus seguros corporativos y reequilibraron sus portafolios de inversión. Los fundadores y altos ejecutivos enfrentaron multas de la SEC y prohibiciones para operar en mercados estadounidenses, pero gracias a sofisticados equipos de abogados, lograron salvaguardar gran parte de su riqueza personal y evitaron condenas largas que los mantuvieran de por vida tras las rejas. Los titanes financieros que orquestaron el mayor fraude de América Latina encontraron múltiples paracaídas dorados y lagunas legales para amortiguar su caída. Pero en la base de la pirámide, el ciudadano común se estrelló contra el asfalto. El trabajador de la línea de ensamblaje que confió en los brillantes folletos de Homex y en la promesa del gobierno, no tuvo rescatistas. Hoy, mientras los exdirectivos caminan libres y el ticker de Wall Street ha olvidado para siempre el símbolo HXM, un padre de familia en México revisa su recibo de nómina quincenal. Observa el inexorable descuento del Infonavit y sabe que, hasta el día en que se jubile, seguirá pagando por un puñado de arena en el desierto, un monumento silencioso a la avaricia corporativa que le robó el futuro. La historia de Homex es mucho más que un simple fracaso corporativo o un escándalo contable que se desvaneció en los vastos archivos de la Comisión de Bolsa y Valores. Es una advertencia monumental, labrada en concreto y dolor, sobre el peligro letal de mercantilizar las necesidades humanas más fundamentales. Cuando un hogar, el refugio sagrado donde una familia construye su futuro, cría a sus hijos y encuentra seguridad física y emocional, se reduce a una simple unidad de inventario en una hoja de cálculo, diseñada exclusivamente para alimentar el apetito insaciable de crecimiento de Wall Street, la humanidad misma desaparece de la arquitectura. Tanto el gobierno mexicano como el ecosistema financiero global fueron cómplices en la creación de esta tormenta perfecta. En su obsesión ciega por mostrar gráficas de crecimiento vertical, rendimientos trimestrales astronómicos y cifras récord de otorgamiento de créditos, olvidaron el principio más básico del desarrollo urbano. Las casas de cemento no construyen comunidades, las personas lo hacen. Y las personas necesitan agua, rutas de transporte, escuelas, hospitales y seguridad. No solo 4 paredes grises arrojadas al azar en medio de un desierto estéril. Hoy en día, las ruinas de las 100.000 casas fantasma
y los fraccionamientos masivos abandonados se alzan como lápidas en un inmenso cementerio urbano. Son monumentos silenciosos y aterradores a la codicia desenfrenada. Mientras los arquitectos de este fraude, de 3,3 mil millones de dólares, encontraron refugio en sofisticados acuerdos legales, protegiendo su libertad y alejándose de los escombros con sus fortunas personales intactas. Cientos de miles de trabajadores de la clase baja mexicana siguen pagando el precio. Quincena tras quincena, son despojados del fruto de su trabajo, prisioneros de un sistema de crédito implacable que los ató de por vida a un espejismo que ya ni siquiera existe. El colapso del imperio Jumex nos obliga a plantearnos una pregunta profundamente incómoda. ¿De qué sirve un sistema económico diseñado, en teoría, para construir patrimonio y expandir la clase media, si en la práctica termina destruyendo el tejido mismo de la sociedad que había prometido elevar? Si esta investigación te ha hecho reflexionar sobre cómo las decisiones tomadas en las frías salas de juntas de Wall Street pueden destruir la realidad física y humana de millones de personas, te invitamos a suscribirte al canal y dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué otras historias de imperios caídos, colapsos industriales o desastres corporativos crees que el mundo necesita conocer urgentemente? Tu apoyo nos permite seguir destapando estas verdades ocultas. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje.